Quiero continuar, mis amados hermanos y hermanas, edificando en este orden de ideas que hemos comenzado, el cual titulamos el jueves por la noche, cuando empezamos alineados al propósito. Hemos establecido varias cosas que quiero darle continuidad hoy. Número uno, el punto de partida determina la precisión del alineamiento. Si partimos desde el punto equivocado, definitivamente las partes no estarán alineadas. Nuestro mayor reto es cuál fue el punto de partida. Y para muchos de nosotros el punto de partida no necesariamente fue el propósito. Fue la visión del pastor, fue la visión de una denominación, fueron las primeras clases que recibimos en nuestra formación en Cristo. Y eso, aunque no está mal en sí mismo, si no está amarrado y establecido en el eterno propósito del Padre, tiene la tendencia a desviarse en el camino. Como consecuencia, podemos terminar en un lugar que nunca fue la intención de Dios que termináramos, haciendo énfasis en personas, enseñanzas y cosas, y no en lo que siempre ha sido el propósito eterno de Dios, que es que Cristo sea todo en todos. Por lo tanto, el punto de partida es importante. Si vamos a hacer algunas rectificaciones, no las podemos hacer basadas en nuestro propio criterio, con la moda del momento evangélica, sino en lo que siempre para Dios ha sido de suprema importancia. Segundo, hemos establecido que el objetivo gobernante de la palabra es el propósito de Dios. En la Biblia usted va a encontrar muchos temas, va a encontrar muchas profecías, va a encontrar muchos historias, pero la Biblia no es un conjunto de temas, historias y profecías. La Biblia es una narrativa. Desde Génesis a Apocalipsis tiene una sola intención: dejarnos saber qué fue lo que siempre estuvo en el corazón de Dios. Lo que Pablo le llama lo que él se había propuesto en sí mismo. Él llama su voluntad, él llama el designio de su voluntad, lo que él siempre había querido que fuese. Así que desde Génesis hasta Apocalipsis vemos en el tiempo lo que siempre había estado en Dios desde aún la eternidad. Tercera cosa que hemos aprendido, y de la manera de paso que estoy haciendo, es que la concepción del eterno propósito siempre ha sido solo una. Diga conmigo: llenar todo de Cristo. Es la única concepción del propósito. El propósito está establecido y está anclado en que todo fuera resumido en Cristo, todo fue reconciliado en Cristo, para que todo pudiera ser lleno de Cristo. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Por lo tanto, Dios siempre ha querido ser visible. La cuarta cosa que hemos establecido como fundamento de nuestra temática es que la presencia de la iglesia en el mundo es primeramente la expresión corporativa de Cristo. Es Cristo visible, es Cristo en muchos miembros, es Cristo impartido en nosotros para que pueda ser dado a conocer a los hombres. Así que la iglesia puede cumplir esa expresión corporativa de dos maneras. Diga conmigo: por medio del evangelismo y por medio de la edificación. Evangelismo no es traer gente al culto. Evangelismo es llevar a Cristo a la gente, para que ahora la gente pueda ser edificados en Cristo. Por lo tanto, la función, tarea primaria de la iglesia no es tener sillas llenas, sino gente con Cristo que llene todas las cosas. Si nuestra gente está siendo llena de Cristo, entonces Cristo llenará todas las cosas. Así que nuestra tarea primaria de evangelizar es poder traer a Cristo a las personas y a las personas a Cristo para que puedan ser edificados. Y una vez ellos sean edificados, dice la Escritura, por medio de las funciones específicas dadas al pueblo, como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son esos santos perfeccionados los que llevan a cabo y ejercen la obra del ministerio. Por lo tanto, lo que justifica la tarea del pastor no es si es un buen administrador de actividades el domingo, es si los santos están ejecutando la obra del ministerio. Hoy hemos desvirtuado de una manera impresionante las funciones ministeriales. Tenemos pastores de administración, tenemos pastores en el estacionamiento, tenemos pastores de los autos, tenemos pastores de las motos.
Por eso cuando la gente hoy escucha hoy la palabra pastor, no sabe de qué se está hablando. ¿Por qué? Porque hemos desvirtuado tanto el modelo, porque el propósito no está allí. Lo que justifica la función no es el título, es la evidencia de los santos a los cuales se le ha confiado. Diga amén o ay. Entonces allí donde nosotros tenemos que poder anclarnos, diga conmigo, en el propósito. Ahora, el eterno propósito de Dios es lo que controla, ha controlado, controla y controlará, por decirlo de esa manera, todas las acciones e iniciativas de Dios. Dos razones principales que vemos allí. Número uno, fue por causa del propósito que Dios creó. Dios crea por causa del propósito. Y segundo, es por causa del propósito que la iglesia existe. La iglesia existe por causa del propósito y Dios crea para que ese propósito se pudiese manifestar. Esa no es la tendencia natural del ser humano. La tendencia natural del ser humano no es vivir para el propósito. La tendencia natural del ser humano es vivir para nosotros mismos. Es uno de los efectos devastadores de la caída. La caída no solamente desorganizó todo el orden existente, creó un caos cósmico y una condición de deterioro acelerado, sino que también ha infectado al ser humano con ese germen de pecado que se llama egoísmo. Por eso en la esencia de todo pecado, el egoísmo es lo que está gobernando. Es la tendencia de relacionarlo todo a nosotros. Es la tendencia de hacerlo todo para nosotros. El evangelio tiene precisamente su poder y eficacia en que tiene el poder de quebrantar ese egoísmo. Por eso es que lo único que puede allí ocupar ese espacio es la cruz de Cristo. Miren cómo Pablo lo dice en 2 de Corintios 5, 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió, por todos murió. Luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven, ¿qué dice allí? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. ¿Para quién? Para ellos. Eso de primera mano parece ser que es fácil de entender. Yo vivo para Dios, yo voy 4 veces a la semana al culto. Sin embargo, nosotros podemos estar 7 días en la semana, 24 horas al día en los cultos y no vivir para Dios. Podemos vivir para el mantenimiento de una organización. Podemos estar viviendo para la realización personal de una visión que yo tengo. Podemos vivir para algún capricho personal que en el proceso se me ha ocurrido y digo que Dios me lo dio y que los otros lo hagan. Vivir para Dios está íntimamente relacionado al propósito. Porque Dios no hace nada que no está relacionado ¿a qué? A su propósito. Es la razón que gobierna todo. Es la razón que determina nuestras acciones, nuestro proceder. Es la razón por la cual Pablo se consideraba prisionero de Cristo y no de César o de Nerón. Es la razón por la cual estaba dispuesto a naufragios, a desvelos. Era la razón por la cual le imploraba a las iglesias que había establecido, que había fundado, pero que también le habían dado la espalda, que regresaran a Dios. Era la razón. Por lo tanto, vivir para Dios está íntimamente relacionado ¿a qué? Al propósito. Le pregunto, mis amados líderes, porque esta tarea de pastorear, yo creo que aquí nadie puede decir que es fácil, ¿cierto? Estamos trabajando y ese es mi interés, poderle ayudar en esa tarea, en poder quizás desmantelar algunas cosas que parecen ser que no necesariamente su fundamento es el que va a sostenerse a través del tiempo.
¿No está concentrado la mayoría del evangelio contemporáneo en las personas y en sus necesidades? ¿No se ha presentado el evangelio como un programa de asistencia doméstica de parte de Dios, que Él le va a arreglar la vida, que Él lo va a prosperar, que Él le va a dar la casa, que Él le va a ayudar con el trabajo, que Él le va a sanar los nenes? ¿No se ha presentado el evangelio simplemente desde la perspectiva de que Cristo va a resolver todos tus problemas, y después que te resuelva todos tus problemas, asegúrate que no faltas al culto? Es el evangelio del yo. Y luego nos preguntamos, es el evangelio del yo, mi necesidad, mi crisis, mi problema. Hemos reducido a Dios a un trabajador social. Si tiene alguna problemática, venga a Cristo, que Él se la va a resolver. Cuando no se la resuelve, a los 2 años lo dejan porque no se la resolvió. Usted le prometió que Él le iba a resolver el problema. El evangelio del yo ha retrasado el avance de la iglesia del Señor. Y si usted nota, hay toda una industria evangélica enfocada allí, en tu sueño, en tu visión, en tu propósito. Note que en la Escritura usted nunca va a encontrar que nosotros tenemos un propósito. Dios tiene un propósito y nos invita a colaborar con ese propósito. En ese propósito yo descubro el plan de Dios para mi vida. Usted descubre el plan de Dios para su vida. Pero no es desconectado a ¿cómo yo sé y cuál puede ser el plan de Dios para mi vida? Basado en los dones, gracias y talentos que Dios te ha dado, para que a través de ese espacio tú y yo podamos extender el conocimiento de la gloria de Dios sobre la faz de la tierra. Para que en lo último, después que todo se ha dicho, Cristo sea ¿qué? Todo en todos. Y este es el asunto, que el mensaje del propósito es un golpe contra el orgullo humano. Lo crucifica, lo golpea, porque descentraliza al hombre y pone a Cristo como cabeza y Señor de todas las cosas. Y allí no nos gusta. Nuestra tendencia natural es otra. Nosotros decimos que Cristo es el Señor de la iglesia, pero se hace como nosotros queremos. Y hoy vamos a ver si no es así. No vaya a ser que usted cree que lo estoy diciendo allí, ¿no? Aquí manda Cristo, pero si no lo hace como yo te digo. Por eso hay creyentes que me dijeron que no me pase el tiempo. Ay. Por eso hay creyentes que, siendo más fiel al pastor, son desobedientes a Cristo. Diga, ay, diga, me duele, no sé. Es que no venimos a una escuela de alineamiento las partes se tienen que alinear. Tienen que ir encontrando allí su encaje. Si usted nota, la exhortación apostólica de los padres en el primer siglo siempre fue a entronar a Cristo como el Señor. La declaración comprensiva es: todo es de Él, por Él y para Él. Los padres apostólicos siempre convocaban al crecimiento en Cristo, al desarrollo en Cristo, al crecimiento en la fe, al desarrollo de la vida en el Espíritu, al caminar en el Espíritu. Si aprendiste hacia Cristo, camina hacia en Cristo. No se vive por vista, se vive, es todo el mismo vocabulario. Es caminar en una conciencia clara y plena de que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, lo hagamos como para Él, Señor. Porque después de todo, la obediencia no es lo que yo me invento para Él, es poder responder a lo que Él produce y hace en nosotros. Porque Él es el que Él produce en nosotros el querer como el hacer para su buena voluntad. Por lo tanto, allí empezamos a ver que si no hay una descentralización, si nuestro mensaje está... Y yo creo que a veces inconscientemente, y esto es quizás una de las riquezas de esta escuela de alineamiento, que tenemos espacio para rectificar cosas.
Yo recuerdo un tiempo donde yo no terminaba una predicación si no llamaba a la gente que se sentía débil para recibir la oración. Y no terminaba la predicación si no llamaba para que los que quisieran sentir al Señor pasaran al frente. Hasta que un día escuché la voz de Dios. ¿Tú los estás conectando a ti o a mí? Porque empecé a descubrir que siempre eran los mismos. Los que se caían eran los mismos. Yo me sentía tremendo. Después, ¿cómo estuvo el culto? Glorioso, como 20 en el piso. Eso fue una cosa gloriosa, gloriosa, gloriosa. Porque para nosotros un culto glorioso es ¿qué? Lo que se ve. Es un culto glorioso. La gente no entendió nada, no están unidos, entrelazados en amor, no están creciendo coordinados como un buen edificio para hacer una casa espiritual, pero si se cayeron, si hablaron en lenguas y si el moño se les revolcó, eso es un culto ¿qué? Glorioso. ¿Ah? ¿Usted viene de esa escuela o no? Ah, bueno, ok, está bien. Creía si me habían cambiado el grupo de momento, ¿no? Entonces empecé a preguntarme por qué la gente tiene que depender de la oración del pastor. ¿Y por qué no le enseñamos a la gente a orar los unos por los otros? Y empecé a hacerme preguntas, ¿no? ¿Por qué todo tiene que ser que la unción es la que está aquí y no la que está en el cuerpo? ¿Sería que inconscientemente yo me estaba sintiendo bien de que la gente creara una codependencia de la unción? Porque después de todo, ese fue el que Dios llamó. Tremendo, ¿no? El evangelio del yo tiene que ser descentralizado. Entonces, el sobreénfasis, hermanos, en la necesidad de salvación, y esto es importante y permítame calificar, porque es importante predicar la salvación, pero la salvación no es un fin en sí mismo. La salvación es un medio que te recupera para el propósito. La salvación no es un escape de, la salvación es una reconexión a. No fuimos salvos para no ir al infierno, fuimos salvos porque Dios tenía un propósito desde antes de la fundación del mundo. No fuimos salvos para irnos al cielo. Si Dios te hubiera salvado para llevarte al cielo, te hubiera llevado el día que te convertiste. ¿Por qué tanto problema acá abajo? ¿No era más fácil que el pastor sacara un 45 y vete en paz, hijo? Tremendo, ¿no? No, ¿por qué tanta situación? ¿Por qué a través de las dificultades? Porque en medio de esta realidad, Pablo decía, estamos siendo entrenados aún para juzgar a los ángeles en el siglo venidero. Esto que usted está viviendo hoy, Pedro le decía a la iglesia perseguida, desplazada, y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, Él mismo os afirmará, os establecerá y os fortalecerá. Óyeme bien, lo que tú creías que era una trama para tumbarte, era una estrategia divina para promocionarte en un nuevo y mayor nivel de gobierno de Dios en nuestra vida. Y es allí donde la salvación se convierte entonces en algo necesario para el propósito, pero no fue la razón del propósito. Permítame enmarcar esto. Mire la historia, la narrativa bíblica a través de 6 episodios. Márquelos allí, les pueden ayudar en algún momento a entender la narrativa bíblica. Episodio 1. Dios concibe su eterno propósito en la eternidad. Efesios 1. Efesios 1 nos da un acceso a una dimensión, por así decirla, que no es controlada ni gobernada ni por tiempo ni espacio. Dios es, diga conmigo, Dios es. Dios no estaba en la eternidad porque la eternidad habita en Él. Dios no estaba en el tiempo porque Él es antes del tiempo. Dios es. Si Dios estaba en algo, quiere decir que algo fue antes de Él. Así que más bien todo estaba en Dios. Y allí Él concibe, dice Pablo. Por supuesto que Él también nos dice
que la única forma de nosotros poder llegar a comprender las implicaciones de eso es por medio de dos cosas: la iluminación del Espíritu Santo y segundo, leer bien, leyendo bien para que podáis entender cuál sea mi entendimiento en el misterio de Cristo. Wow. Es decir, que la Biblia hay que saberla leer. Y no tiene que ver con la capacidad intelectual con la cual yo leo, sino poder entender los tratos de Dios a través de la historia. Dios concibió, diga conmigo, Dios concibió. Segundo episodio, Dios creó la humanidad. El propósito, diga conmigo, antecedió la humanidad. Es antes de. Tercero, la humanidad cae. Cuarto, Jesús vino a salvar a la humanidad. Le estoy resumiendo toda la narrativa bíblica. Entre la caída y en la venida de Jesús tenemos que sombras, tipos y figuras. Tenemos representaciones a manera de miniatura de lo que ya Dios se había propuesto hacer en la eternidad. Aquello no era la realidad final, aquello era la sombra que eventualmente traería, transportaría y nos indicaría cuál era la verdadera realidad. Jesús vino a reconciliarnos con Dios. Quinto episodio, Jesús nos impartió su vida. Ninguno de los discípulos había nacido de nuevo, ninguno de los patriarcas había nacido de nuevo, ni desde Adán hasta Malaquías ninguno había nacido de nuevo, ninguno de los que caminó con Jesús, oyó a Jesús, había nacido de nuevo, porque el nuevo nacimiento es la impartición de la vida de Dios mismo a aquellos que creen en la obra del Hijo de Dios en la cruz. Por lo tanto, cuando usted lee los evangelios, usted está leyendo un evangelio de gente que no ha nacido de nuevo. Por eso ve esas reacciones, por eso ve todos esos conflictos, por eso ve que el mayor predicador de la ley es Jesús. ¿Por qué? Porque la ley tenía un propósito: traerlos a una conciencia de que ellos eran incapaces de salvarse. Por lo tanto, Dios tenía que proveer el Salvador y el Salvador estaba provisto y ellos no se dieron cuenta. Así que fue lo que hizo Jesús cuando resucita, lo mismo que hizo Dios cuando creó el primer Adán. Entró a un cuarto donde nadie lo estaba esperando, sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo, nacieron de nuevo. Ahora el árbol que estaba en el Edén acababa de entrar a una habitación. El árbol caminaba. El árbol se movía. Pero luego imparte la vida, ¿para qué? Para que la iglesia sea formada. Porque ahora Jesús tuvo cuerpo, Cristo tuvo cuerpo en Jesús, pero Cristo no tiene cuerpo visible. Por lo tanto, hay que hacer un cuerpo visible para que el cielo y la tierra se puedan volver a unir. Y ahora la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Donde quiera que está la iglesia, está Cristo. Entonces, allí es que empezamos a ver cómo este desarrollo en muchas ocasiones nos distorsionó el alineamiento, porque la mayoría de nosotros comenzamos con la caída, con Génesis 3. Comenzamos con el desastre. Por eso la mayoría de nuestra predicación apela ¿a qué? Al pecado, a la caída. Apela a la crisis. Apela al desorden, apela a las consecuencias. La mayoría de nuestra predicación precisamente está allí, en cómo resolver los asuntos que ha dejado el pecado. El problema es que muchos de esos asuntos, cuando los tratamos de reparar con reglas, con dogmas, con leyes, con inventos nuestros, con interpretaciones fuera de contexto, lo que hacemos es que creamos otro monstruo dentro del problema. Ya mismo despegamos. Y es allí donde usted notará que los apóstoles continuamente estaban cuidando a la iglesia de que por nada se desviaran una centésima de quién es Cristo en el eterno propósito del Padre. Así que allí empezamos a descubrir, mis amados hermanos, que cuando nuestro punto de partida no es el propósito sino la caída, tenemos un evangelio incoherente.
incoherente. El propósito principal del hombre no fue ser salvo. El hombre no fue creado con necesidad de salvación. Quiero que lo reflexione. El hombre no fue creado con necesidad de salvación. El hombre fue creado para cumplir un propósito. Y en ese propósito la caída se había anticipado. Pero la caída no es la razón de la creación. La caída es la consecuencia de la incredulidad del hombre. Adán cae porque no cree. Por eso es que lo que Cristo vence en la cruz en relación al pecado, no los pecados, al pecado es la incredulidad. El primer Adán no creyó a lo que Dios le había dicho, pero el postrer Adán se sujetó a la voluntad de aquel que lo había enviado. Por lo tanto, Cristo venció al pecado y a nosotros nos empodera para que venzamos los pecados. Por eso es que la primera prueba del Hijo de Dios, del postrer Adán, del segundo hombre, del hombre celestial, es la misma que el primer Adán en el jardín. Porque para calificar tenía que haber sido probado en todo. Pero en todo venció y ahora vence también a través de nosotros. Allí encontramos que el hombre no es creado para pecar, no es creado para ser salvo. El hombre fue creado, dígalo conmigo, para cumplir un propósito. Así que si entendemos y queremos entender cuál era ese propósito, no podemos empezar desde Génesis 3. Porque de Génesis 3 hasta Apocalipsis 20 tenemos un programa de recuperación. Tenemos que ir a Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque son estos 4 capítulos los únicos en la Escritura que no tienen presencia de pecado, que no tienen presencia de Satanás, que no tienen presencia de maldición, que no hay presencia de deterioro, de muerte, de tiniebla. Son los únicos 4 capítulos en la Biblia que nos muestran verdaderamente qué fue lo que Dios siempre quiso, cómo era que Él lo quería hacer y cómo fue que esto terminó. Tengo noticias para alguien aquí. Lo que Dios se había propuesto en la eternidad, Apocalipsis nos deja saber que en el tiempo se ha hecho una realidad. Esto no es tan tocando de oído. Esto no es a ver si nos va a salir bien, y Apocalipsis tampoco es de la bestia, el falso profeta y el anticristo. El capítulo 1 del verso 1 dice de qué es el libro. Esta es la revelación de Jesucristo. No importa cuántas gráficas le pongamos, cuántas bombas exploten alrededor de nosotros, lo que Dios se había propuesto lo ha realizado. Por eso usted ve Génesis 1 y 2 es Apocalipsis 20, 21 y 22. No sé si a usted le agrada saber que el Dios nuestro sabe lo que está haciendo. Yo no siempre lo entenderé, pero me basta con saber de que Él sabe lo que está haciendo, y esto terminó como Él lo había planificado que terminara. Dios habitando entre los hombres. Aleluya. Así que allí, hermanos, cuando nosotros nos alineamos aquí, créame, nuestras necesidades serán ministradas. No te faltará nada para lo que Dios te asigne que debes de hacer. Si tienen que venir sabios del oriente con oro, incienso y mirra, porque tú vienes a hacer la voluntad de Dios, allí te aparecerán en un pesebre. Si Dios tiene que sacar una lidia hacedora de púrpura, hacerle encontrar contigo porque te envió a un territorio donde la palabra de Cristo tenía que correr, allí Dios lo va a hacer. Si Dios te llevó a Chile, Santiago, Venezuela, Colombia, si allí Dios te dijo, tú naciste en este tiempo para que vives para mi propósito, allí te va a aparecer el dinero, el recurso, la persona, lo que vas a necesitar. Óyeme bien, el propósito contiene toda la provisión que vamos a necesitar. El propósito, no mi visión, no es mis caprichos, no es mis deseos, no es mi fe. El propósito. No es que yo tengo fe para hacer algo grande y luego lo dejo a mitad. Eso es una buena presunción. Lo que Dios comienza,
lo termina. Y yo creo que nos las arreglaríamos mucho más si le dijéramos a la gente sencillamente y humildemente: me equivoqué. Me equivoqué. Pensé que era Dios, creí que era Dios, pero me di cuenta que no es Dios, porque en el proceso el propósito no estaba en este anuncio. Y es allí, hermano, donde tenemos que realinearnos, porque no va a faltar jamás para que Dios cumpla y realice lo que Él se había propuesto en nosotros. No va a faltar. Y allí tenemos que regresar. Ese eterno propósito de Dios está ligado, diga conmigo, a la iglesia. En otras palabras, lo que Dios siempre ha querido es que lo invisible se haga visible, que lo que no se ve se pueda ver. Por eso es que está Génesis 1 y Génesis 2, porque allí nos da una entrada a la mente de Dios, nos da una entrada a lo que Dios había querido, a lo que Dios había propuesto en sí mismo, a lo que Dios siempre quiso manifestar. Y es allí donde yo quiero que estemos un rato, porque vamos a ver 10 principios de cómo estos principios se tienen que encarnar en la vida de nuestras congregaciones, porque creo que nuestro interés acá, y me parece que todos hemos venido acá con el deseo de ser realineados al propósito de Dios. Todo, si es encauzado en dirección al propósito, producirá la intención del Padre. Todo lo que no esté amarrado al propósito, nosotros lo tendremos que producir. Es un principio que está desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, vamos a ver. Y vamos a hacer una trayectoria. Y vamos a tratar con diferentes cosas que trabajamos en nuestras congregaciones, que siempre van a estar allí presentes, que debemos de poderlas traer y aterrizar en relación al propósito. Verso 26 de Génesis 1 nos dice inmediatamente que Dios dijo: hagamos al hombre, ¿a qué? A su imagen y a su semejanza. En el capítulo 1, verso 1 nos dice y nos introduce primeramente a Dios mismo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, de entrada podemos ser introducidos a la naturaleza misma de Dios. La naturaleza de Dios es. El hombre y la mujer de fe no necesita saber de dónde viene Dios. ¿Por qué? Porque tiene un testimonio en su espíritu, por causa de la vida del Cristo resucitado, de que Dios simplemente es. Dios no necesita ser explicado, yo no lo necesito entender, Dios simplemente es. Dígalo conmigo: Dios es. Por lo tanto, Él no se presenta, Él no da una explicación, Él no quiere ser entendido, Él quiere ser obedecido. En el principio creó Dios. Ver 26 versos más abajo, luego de haberle creado el hábitat al ser que estaría entregándole como herencia lo que Dios había hecho por gracia, porque Él no lo tenía que hacer, ¿sí o no? Por gracia se lo entregó y pone a Adán en un proyecto completo, terminado. Está tan terminado que cada vez que Dios termina una parte del proyecto dice: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Por lo tanto, lo que Él le entrega a Adán no es mediocre, lo que Él le entrega a Adán no es de media calidad, lo que Él le entrega a Adán es bueno. Eso que le entrega a Adán ahora tiene que ser gobernado, y para eso requiere una imagen, un parecer, requiere una evidencia, requiere que sea visible, porque Dios siempre ha querido ser visible. Visible. Por eso Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Si nosotros queremos saber a qué se parece Dios, no es a ningún hombre en la tierra. Cristo es la imagen representativa de qué es y a quién es que se parece Dios. Ese es nuestro terreno seguro. 26 versos más abajo, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Miren el vocabulario que allí se usa.
Allí dice hagamos, dígalo conmigo, hagamos. Por lo tanto, ¿de qué está hablando? Está hablando de una comunidad trinitaria. Está hablando de una comunidad en familia. No está hablando de un yo. No está hablando de un individuo. Está hablando de una comunidad trinitaria. Inmediatamente en la Escritura somos introducidos a la pluralidad. Inmediatamente. No hay espacio para yo. Es una pluralidad. Hagamos. Es evidente que a quien se estaba haciendo semejante y a imagen de Adán era a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el único en la Trinidad que posee imagen. Él es la imagen visible. Por lo tanto, Él, como el preeminente, el primogénito y el que estaría ante todas las cosas, ya estaba siendo improntado desde el principio en la creación. Y allí vemos una pluralidad. Por lo tanto, en el eterno propósito existe todo, diga conmigo, en comunidad. Dígalo, en comunidad, en familia y en pluralidad. Y esto no nos debe de extrañar, porque esto que se vio en Génesis 1 y 2, Jesús lo tiene que dar a conocer. Si Jesús no lo da a conocer, no tenemos cómo relacionarlo a tiempo y espacio. Note lo que dice Juan 17:24. Y si me emociono, me disculpa, pero es que se me mete un fuego por dentro. Mire, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, como me has amado, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde que nací en Belén, desde que me crucificaron. Desde antes, ¿de cuándo? De la fundación de él. Bueno, para los que fueron al instituto saben que de un verso no se puede hacer doctrina. Juan 14:31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Otros textos más para no ocupar tanto espacio. Lo que quiero que vean es que en la comunidad, en la familia eterna, en la familia sobre la cual toda familia en los cielos y en la tierra toma nombre, ya había que amor fluyendo desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que lo que gobierna el eterno propósito de Dios no es la autoridad de Dios. La autoridad solo es necesaria cuando el hombre se desvía. Lo que gobierna el eterno propósito de Dios es el amor eterno del Padre. Por eso Pablo ve la autoridad como una fuerza para edificar. Y Cristo le dice a los discípulos: ustedes no son como las naciones. Ustedes no son como las naciones. Ellos ejercen autoridad sobre ellos, pero entre vosotros no será así. El que quiera ser primero entre vosotros tendrá que ser el que si el propósito nos desmantela. Diga conmigo, comunidad. Por lo tanto, desde entrada, mire lo que se muestra. Mire cómo el Evangelio de Juan, que es el evangelio que nos revela particularmente qué era lo que había estado entre el Padre y el Hijo antes de que viniese. Es el único evangelio de los 4 que los revela, porque allí empieza: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por lo tanto, ese es un evangelio de las cosas eternas, en lo que sucedía en la familia celestial. Mire lo que Jesús dice. Le voy a dar la cita, si puede, escriba la cita, quizás no le dé tiempo para escribir la declaración. Juan 5:26 y Juan 6:57 decía Jesús: el Hijo vive por la vida del Padre. Juan 13:31 y 32, el Hijo comparte y expresa la gloria del Padre. Juan 1:18 y 14:10. El Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Juan 12:49 y 14:9. El Hijo refleja al Padre en sus palabras
y en sus obras. Juan 1:14, Juan 8:50 y verso 54 dice que el Padre glorifica al Hijo. Juan 7:18 dice que el Hijo exalta al Padre. Note, por lo tanto, mis amados hermanos, vamos aquí a ir aterrizando algunas cosas puntuales. Si nosotros vamos a desarrollar un ministerio alineado al corazón de Dios, ¿dónde debemos de estar buscando nuestra frecuencia? El propósito nos los provee. Note lo que está sucediendo en esta comunidad. Y hay 5 cosas que usted va a notar que no está entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. 1, o mejor dicho que está, amor mutuo. El Padre amaba al Hijo, el Hijo amaba al Padre, el Espíritu glorificaba al Hijo. Había un amor mutuo. 2, había una interdependencia. Una interdependencia. Era una colaboración mutua. 3, había honra mutua. No era para arriba nada más. Era una honra mutua. 4, había sujeción mutua. 5, había una vivencia mutua. Y 6, había una comunidad auténtica. Por lo tanto, la comunión entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo es la plantilla sobre la cual nosotros formamos la vida de este cuerpo y organismo que se llama la iglesia. La pregunta sería, ¿qué podemos estar haciendo nosotros? ¿Qué podemos estar predicando o enseñando que no colabora esto? Hay iglesias que están divididas no porque nadie se ha ido. Hay iglesias que están divididas porque unos son del pastor y los otros no. Hay iglesias que se dividieron hace años, lo que están esperando es la oportunidad para dividirse. Hay iglesias que ya están fragmentadas, con los que están cerca, con los más privilegiados, con los que tienen ciertos accesos, con los que están más al frente. ¿Por qué? Porque la mentalidad es que aquí se va ganando puestos, como si fuéramos una organización que a la medida que usted va escalando con mayor año, esfuerzo, a usted se le van dando mayores privilegios. Y si bien es cierto que podemos ser honrados por causa del servicio, como dice Pablo a Timoteo, en relación a los diáconos, por haberle servido con excelencia a los santos, también es cierto que aquellos que se le otorga ese privilegio es porque tienen un mayor sentido de responsabilidad para traer a Cristo a realidad en la vida de los santos. No es porque ahora son la última cosa y ahora hay que decirle hosana al que viene al nombre del Señor. Y hemos creado una cultura de celebridades, violando el espíritu de la familia divina. Tenemos rangos y Cristo lo enseñó. Ustedes saben que las naciones así es que operan. Ese es el sistema babilónico, ese es el sistema del mundo. En el capítulo 19 los muchachos están escuchando que a cada uno se le había dado un trono. En el capítulo 20 están 2 peleando porque uno lo quería más cerca del que él le había ofrecido. Es como si la necesidad humana nunca dejara de estar satisfecha. Y Cristo le dice, esto es una sola forma de resolverlo. ¿Usted quiere ser el primero en este reino? ¿Qué te parece si te conviertes en el servidor de todos? Te quita eso de que tú tienes que estar en la primera silla y te atreves a poder ver a Dios operando a través de la gracia que te ha dado, para que entonces puedas ser primero entre otros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo promovemos nuestra gente? ¿Cuántas personas cargan títulos que no hay unción para poderlos respaldar? ¿Cuánta gente en nuestras congregaciones que yo no me atrevo porque este empezó conmigo y sacrificamos al cuerpo?
Y yo sé que esto no es fácil, hermano. No piense que esto es, no. Esto no es fácil. Porque a veces traer las cosas a realineamiento es más fácil, más difícil que si las hubiéramos comenzado. ¿Cierto? En muchas ocasiones, hermano, es mejor comenzar una casa que destruir una que estaba y volverla a comenzar. Pero yo creo que Dios está a favor de su propósito, y yo creo que Dios va a estar a favor de aquellos que digan: queremos estar alineados a lo que tú te habías propuesto desde antes de la fundación del mundo. Y allí empezamos a ver, note, ese es el complemento eterno de la vida en Dios. Mire cómo Jesús lo expresó, Juan 6:57. Porque eso fue lo que sucedió. Mire qué interesante, se muestra en Génesis 1:26, es lo que Jesús manifiesta en tiempo y espacio, y es lo que Jesús le transfiere a la iglesia. Juan 6:57. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Juan 20:21. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cómo lo envió el Padre? Note, ¿cómo lo envió el Padre? En las declaraciones que leímos al principio de lo que sucede entre el Padre y el Hijo. Así mismo nosotros fuimos enviados. Esa es nuestra misión apostólica. Es ser una familia en la tierra, una comunidad plural, donde todos sirven, donde todos tienen una gracia, donde todos tienen una parte de ejercer como parte y miembro de esa familia. Es una familia que avanza en una misión en la tierra, y la misión es llenarlo todo de Cristo. Es esa familia de Dios, y esa familia es el cuerpo que es la iglesia. Esa iglesia fue concebida en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Esa iglesia tuvo su primera expresión en el cumplimiento de los tiempos, pero la iglesia es una familia, como la describe la Escritura, es una familia que ha nacido de nuevo. Que ha nacido de nuevo. ¿Qué es la iglesia? Es una familia de hijos que ha recibido la vida del Padre, que están aprendiendo a vivir por la vida de Dios. Porque estemos claros, ninguno de nosotros nace sabiendo cómo se vive la vida de Dios. ¿Sí o no? Por eso Pablo decía: así como habéis aprendido a Cristo, no de Cristo. Yo puedo saber muchas cosas de Cristo. Usted puede leer los evangelios, usted puede leer comentarios, usted puede ver lo que dijo fulano, lo que dijo fulana, pero las cosas que pertenecen a Cristo, ningún libro te las podrá dar. El Espíritu te las tiene que impartir. Este era el dilema de Corintios, que ellos querían racionalizar a Cristo, intelectualizarlo y hacerlo de él otra filosofía más. Y Pablo le dice: el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Entonces allí la iglesia es una familia. Diga: somos una familia que estamos aprendiendo a vivir la vida de Dios. Eso es lo que es nacer de nuevo. Cuando usted y yo nacimos de nuevo, a nosotros nos dieron un conjunto de manuales pentecostales de cómo ser pentecostal, o cómo ser bautista o presbiteriano. A nosotros se nos impartió, diga conmigo, la vida de Dios. Se nos impartió tanto la vida de Dios que ahora somos ¿qué? Participantes de la naturaleza divina. Usted y yo estamos aprendiendo a vivir eso. Estamos allí desarrollando esas facultades espirituales para poder vivir esa vida en el Espíritu. Así que si queremos comenzar a alinearnos como familia, tenemos que mirar entonces el modelo divino. Tenemos que ver entonces cómo en la familia de Dios se interactuaba y se establecía el amor. Note lo que no había en la familia de Dios: un liderazgo controlador, una estructura jerárquica, una participación pasiva, o el protagonismo de uno, y rituales y ceremonias religiosas. Usted no encuentra eso en el Edén. Eso no está allí.
Eso no es parte del propósito, eso es parte de la caída. Hay gente que piensa que Dios los salvó para venir a los cultos. Y la mente carnal dice, tú ves, yo no tengo que venir a los cultos. No, porque cuando tú entiendes por qué es que la familia se reúne. La familia se reúne no para tener culto, la familia se reúne porque es el culto de Dios. Hay una gran diferencia. La familia no se reúne para venir a cantar 3 rápidas y 2 lentas para cumplir la cuota de la semana. La familia se reúne porque ellos saben que son el sacrificio vivo, agradable, perfecto, que trae olor grato delante de Dios. Por lo tanto, nos reunimos cada vez que la familia se reúne, no porque tenemos que llenar una cuota evangélica, sino porque nos agrada estar con nuestros hermanos respondiendo a la orden y a los designios de Dios. Así que imagínense allí la tarea que todavía tenemos por delante. No había un liderazgo controlador, había una sujeción mutua. Por eso es que el consejo apostólico es sujetaos los unos a los otros. Eso incluye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso no es una clase aparte del cuerpo, no hay 2 cabezas, hay una sola cabeza y la cabeza es Cristo y todos los demás estamos debajo de esa cabeza. Y debajo de esa cabeza Él constituye a unos. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos. Pero no es que uno es superior a otro, es que tienen gracias distintas, particulares, pero cada uno se sujeta los unos a los otros para que en esa sujeción seamos una representación viva de la familia de Dios en la tierra. Por eso usted no va a notar un apóstol en el Nuevo Testamento reclamando obediencia y honra personal. Y tampoco maldiciendo a los que se iban. No los va a ver. ¿Por qué? Porque cuando usted sabe a quién usted está sujeto, usted no tiene que amedrentar a nadie. Y tampoco tenía que decirle, no te ajuntes con los de Pedro, que eso sí, que esos no han transicionado. Tremendo, ¿no? Hasta eso ya está distorsionado. Lo que Dios quiso restaurar para alinear a la iglesia ya está distorsionado. Ya están los del apóstol tal, los del apóstol tal, los del apóstol tal. ¿Y quién es tu apóstol? El tuyo no es tan bueno como el mío. El mío sí, que Dios lo usa de una manera poderosa. Tremendo, tremendo, hermano. Nosotros los humanos somos una cosa espectacular. Hacemos un desastre de lo que Dios puede hacer. Si nos mantuviéramos en el propósito, le aseguro que seríamos más resguardados de todas esas tendencias que todos estamos expuestos. Y eso es un continuo revisar que debemos hacer, porque allí esto es lo que está en juego. Lo que está en muchas congregaciones no estaba en la Trinidad, ni está, ni estará nunca. Muchas congregaciones, ¿por qué se caracterizan? Por un liderazgo controlador, por estructuras jerárquicas, por espectadores y no participantes. No me lo diga. La mayoría de las personas que se congregan en cualquier congregación son participantes pasivos. Pasivos. Están allí, vienen una vez por semana y son los más problemas que le dan. Están allí demandando tiempo, demandando atención, demandando cuidado. Mire cuánto más hay que poder redefinir esto, hermanos, donde la gente cuando nazca de nuevo, si es verdad que nacieron de nuevo, porque levantaron la mano no hay garantía que ni porque lloraron, ni porque eso no es garantía de nada. El nuevo nacimiento es una evidencia mostrada a través de fruto. No es una mano, no es un llanto, que yo sentí que me pegó un fuego que pasó por aquí, se me por acá. Gloria a Dios si esa experiencia está sumada al nuevo nacimiento, pero eso no es nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la impartición de la vida de Dios al espíritu del hombre. Es un espíritu muerto que ha renacido. Y eso no se ve un domingo, ni el 2 ni el 3.
Entonces usted tiene que tener hombres y mujeres maduras que se acerquen a estas personas y los empiecen a discipular. Discipulado, mis amados hermanos, en el contexto bíblico, no el moderno. En el moderno no, son 12 clases por 3 meses. ¿Y en qué parte del discipulado tú vas? Yo voy por el 8 y tú, yo voy por el 10, yo sé más que tú. Eso no es discipulado, eso es usted cogió una clase, un curso y la pasa o no la pasa. Tampoco sabemos si sabe y está entendiendo lo que está estudiando. Porque a veces por cubrir una materia sacrificamos el entendimiento. Entonces la gente va pasando de curso en curso. ¿Por qué? Porque lo que estamos es reproduciendo una maquinaria para mantener una organización. Necesitamos gente. Hay que ponerlos rápido. Que trabajen. Miren como dicen algunos, acá en Santiago, no en otros lugares, dice, para que no se vayan al mundo, imagínense. O la esposa que viene donde el pastor, ponga a mi esposo a trabajar, por favor, póngalo a trabajar, que yo tengo temor que me vuelva al mundo, imagínense. El tipo ni se ha convertido, pero por hacerle el favor a la diaconisa, el pastor se lo pone a trabajar. Necesitamos regresar acá. Estas son realidades difíciles, que se han venido distorsionando a través del tiempo, que necesitamos retomar. En la familia de Dios no hay protagonismo. En la familia de Dios hay participantes según el don que cada uno haya recibido, asimismo ministrelo a los demás. Tener equipos de ancianos, de diáconos experimentados. En la iglesia del primer siglo no era gente que llevaba mucho tiempo, era gente que tenía sabiduría, entendimiento, fe, tenían un entendimiento de la vida del Espíritu, que cuando veía a la vida de Cristo formándose en la vida de otros, los podía llevar de la mano y podía decirles, por aquí es que el Espíritu también te está guiando. Hoy tenemos gente en nuestra función de liderazgo que parece que los bautizaron en jugo de limón, hermano. En jugo de limón, amargados, llevan tanto tiempo ahí, es mejor a veces ponerlos allí, tenderlos afuera para que se sequen, amargados. Ellos creen que el demonio se reprende con estar serio. No, necesitamos equipos de hombres y mujeres que caminen, que hayan entendido, que estén madurando en el Señor, para que esos nuevos cuando lleguen, que las ancianas le enseñen a las más jóvenes a amar a sus esposos, que esta nueva generación encuentre una familia generacional donde vengamos. Mis amados hermanos, si nos vamos a mantener solamente pensando en cómo vamos a tener mejores cultos, no vamos a alinearnos al propósito. Porque nosotros no estamos aquí para dar un espectáculo semanal. Estamos aquí para manifestar un propósito eterno. Y si entendiendo el propósito eterno podemos tener reuniones poderosas, mi amado hermano, gloria al Señor por eso. Pero no sacrifique sobre el altar de la excelencia el propósito de Dios. Es allí donde tenemos que ir, para que lo que se haga con excelencia tenga propósito. Y no sea solamente para satisfacer las necesidades de unos cuantos. Allí necesitamos entonces esto. Segundo, es que vemos al hombre luego de Dios terminar la creación. Y ese hombre, diga conmigo, estaba compuesto por dos. Adán es dos, Adán no es uno. Génesis 5:2 dice: y los creó varón y hembra, y los llamó Adán. Por lo tanto, Adán es ¿qué? Varón y hembra. ¿Qué fue lo que separó al varón y a la hembra? El pecado de Adán. ¿Qué fue lo que volvió a reunir al varón y a la hembra para el propósito? El postrer Adán, porque en el postrer Adán no hay varón, no hay hembra, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, sino que los dos son ¿qué? Así que las hermanas no son solamente para hacer mangú.
ni para hacer arepa, ni alcapurria, o para estar nada más en la guardería. La mujer ha sido reposicionada en el propósito para que pueda cumplir con la razón de su existencia. Las mujeres no es para tener en un lado vestidas allí como si fueran una muerta embalsamada. La mujer debe de representar la excelencia del Dios que la creó. Oye, ninguna había dicho tanto amén. Tremenda, ustedes es que son tremendas, ¿eh? Así que allí, en el primer Adán, cabeza representativa, estaba contenida, diga conmigo, toda la humanidad. Y toda la humanidad está compuesta ¿por qué? Por varón y por hembra. Así que qué importante que recordemos que en toda la Biblia la humanidad está en el uno o en el otro. O está en Adán o está en Cristo. No hay más. O está en Adán, varón y hembra, o está en Cristo, varón y hembra. Si está en Adán, está muerto. Si está en Cristo, está bendecido. Yo creía que usted iba a decir amén. Si está en Cristo, está en Adán, está en tiniebla. Pero si está en Cristo, está en la luz. No es que estará en la luz, está en la luz. No es que me va a bendecir, es que ya me bendijo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Óyeme bien, tú tienes al lado a un bendecido y a una bendecida de Dios. No tienes que hacer para ser bendecido, haces porque has sido bendecido. Tú no oras para ser espiritual, tú oras porque eres espiritual. Tú no vienes para que Dios te bendiga, tú vienes porque Dios te ha bendecido. Tú no das para que Dios te dé, tú das porque Él te ha enriquecido con todas las cosas. ¿Habrá algún bendecido y bendecida aquí que diga, Padre, gracias? Que en el postrer Adán recuperamos el propósito. En el postrer Adán podemos hacer el trabajo juntos. En el postrer Adán podemos cumplir la tarea que Dios se había propuesto. En el postrer Adán la mujer es libre y el hombre es libre para poder hacer y cumplir la razón de su existencia. En el postrer Adán. Aquella primera creación, diga conmigo, fue nueva. Diga, fue nueva. Y se hizo vieja. ¿Lo entendió? Aquella creación nueva fue nueva y se hizo vieja. ¿Cómo se hizo vieja? Diga conmigo, por la desobediencia. Por lo tanto, el hombre en su estado caído tiene dos características particulares. Es pecador y religioso. Es pecador y es religioso. ¿Por qué? Porque él mismo busca autosalvarse. Por eso la primera reacción de la caída es ¿qué? Esconderse, autovestirse y autoproveerse. El hombre busca la forma. Por eso es que la religión, la mejor forma quizás de describir estructuras religiosas, es el intento vano del hombre de hacer lo que Dios solo puede hacer por el hombre. Son todas estas configuraciones que se hacen para ganarnos el favor, para ganarnos el amor, para ganarnos la bendición, para ganarnos la unción. Eso son estructuras de hombre. Ese problema ya está resuelto en Cristo. Cristo resolvió el problema. Por eso es que usted no crece en una organización, usted crece en Cristo. En Cristo. Los hombres te pueden retirar privilegio de acuerdo a tu estatus en la organización, pero en Dios la plenitud del Hijo es la que nos ha conferido todo lo que el Padre había querido para los suyos. Entonces allí vemos, diga, la nueva creación se convirtió en vieja creación. Pecador y religioso. Inmediatamente Génesis 11 nos dice cómo ellos trataron de subir, ¿lo ve? De subir, y crearon la torre, y allí Dios vino y los confundió. Desde aquel momento, hermanos, en adelante, diga conmigo, lo viejo persigue lo nuevo. Por eso es que cuando usted ve a la nueva creación,
venir al planeta en Cristo el Señor, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Quién lo persiguió? Los órdenes existentes, el mundo y la religión. Cuando la iglesia nace de nuevo, aparece en existencia, ¿qué es el libro de los Hechos? Es la vieja creación persiguiendo la nueva creación. Pablo dice que el hijo de la esclava siempre va a perseguir al hijo de la libre. Por lo tanto, el propósito de Dios se realiza en tensiones. Se realiza en conflictos. El propósito de Dios siempre va a tener su resistencia. Lo bueno es que usted no es parte de esa vieja creación. Usted es parte de la... Si alguno está en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, ¿qué cosas viejas pasaron? De Adán a Cristo, y usted no está en Adán. Ahora usted está en el postrer Adán. De Cristo en adelante, todas las cosas están siendo hechas nuevas, que hemos recibido nuevo. Padre nuevo, madre nueva, la Nueva Jerusalén, no la de abajo sino la de arriba. Espíritu nuevo, mente nueva, poder nuevo, gracia nueva, hermanos nuevos, familia nueva. Usted vive en las cosas novedosas de Dios. Usted aquí no lo están remendando, no lo están rehabilitando. El evangelio no es un programa de rehabilitación evangélica. El evangelio es lo que Dios se había propuesto, la buena noticia de que Dios cumpliría su propósito en el Hijo. Y no sé si a usted le agrada ser parte de ese evangelio. Usted sufra por el evangelio, pero no por los evangélicos. No es lo mismo, ¿ah? No es lo mismo sufrir por los evangélicos que por el evangelio. Algunos están libres, con eso nada más están libres. Se liberaron. ¿Usted creía que le tenía que soportar todo eso? Así que inmediatamente vemos que en el Génesis Dios hizo una nueva creación. Esa nueva creación se convirtió en vieja creación por desobediencia, pero Jesús, que viene en obediencia, es la nueva creación. Jesús es la nueva creación, pero no es toda la nueva creación. Porque ahora la nueva creación es la iglesia. Aquella que ahora es su cuerpo, y aquel que la habita es Cristo. Así que Jesucristo es la cabeza de la nueva creación. La iglesia es una nueva raza en la tierra. Por eso es que la iglesia no es ni judía ni gentil. Déjeme repetirlo aquí porque yo sé que me metí en terreno apache. Sí, porque hoy hay un galatismo. La gente no sabe hablar español y quiere hablar hebreo. Es un galatismo. Pensamos que ahora tenemos que identificarnos. Nuestras raíces no son judías. Nuestras raíces son eternas. El Hijo de Dios, de Dios. El hijo de José y María era judío. El Hijo de Dios era eterno. Y usted no está en Jesús, usted está en Cristo. Por lo tanto, usted no viene de ninguna de las 12 tribus, usted viene del seno del Padre. Por eso es que Él quitó la pared y de los dos pueblos hizo uno. Por eso cuando un judío se convierte no es un judío evangélico, es una nueva criatura. Cuando un gentil se convierte no es un gentil evangélico, es una nueva criatura. De los dos pueblos hizo uno. Se liberó. ¿Le ayudó? Porque ahí era una fiebre, decimos nosotros en la isla. La gente queriendo identificarse con culturas y no con propósito. Y nosotros a veces lo apoyamos en la iglesia porque creemos que si no danza judía no está adorando. Cuando la adoración del Padre es ¿en qué? ¿De qué sirve dar 3 pasos y enojado con el hermano? ¿De qué sirve? Entonces allí tenemos que ver, Cristo es el unificador de la división que ha habido en la humanidad desde el Génesis.
Pastor, usted está subestimando. No, gloria a Dios por nuestros padres, los patriarcas, porque de ellos vinieron la ley, la promulgación, el pacto. Aquello era toda una sombra de lo que había de venir, pero una vez ha llegado, la sombra cumplió su propósito y ahora usted no está viviendo en la sombra, usted está viviendo en la realidad eterna de lo que Dios siempre se había propuesto, y era tener toda una creación que fuese hecha conforme a la imagen de su Hijo. Allí nos están formando. Allí es que el Padre nos está tratando, que la creación misma sea un reflejo de la gloria de su Hijo. Por lo tanto, Cristo es la cabeza de esa nueva creación. Los primeros creyentes le llamaban la tercera raza. Por eso Pablo le dice a los Gálatas: no perturben ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia del Señor. Magistral, magistral. Le está diciendo: ellos tienen su lugar, pero hay una gente entre ellos que están compuestos de judíos y están compuestos por gentiles. Se llaman la bendita iglesia del Cristo resucitado. Yo estoy delante de mis hermanos, hijos de Dios. No te veo como dominicano primero. Es verdad que cuando nos sentamos hablamos de mangú, pero dentro de ese dominicano cultural hay un hijo eterno de Dios. Dentro de esa mujer, dentro de ese hombre, hay una criatura que se está formando a la imagen de Cristo el Señor. Por eso es que nuestras paredes se han roto, la enemistad se ha caído, la ley expresada en mandamientos fue abolida. Jesús la cumplió, pero Cristo la abolió. ¿Para qué? Para que tú no vivas mirando tablas de afuera, sino que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús puede operar a través de la vida de Cristo en nosotros. Y si esto no lo entendemos, hermanos, tendremos una mezcla que impide que avancemos en el cumplimiento del propósito. Diga conmigo: Jesús es la cabeza de esa nueva creación. Tercero, y con esto termino, lo tercero que vemos allí, por la noche seguimos, se acabó el tiempo, lo dejo aquí, es la corporatividad de la humanidad. Mire cómo Dios dijo de su creación: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Note, ya vimos que el hombre está compuesto ¿por quién? Por el varón y por la hembra. Hombre no es una distinción sexual, hombre es una distinción de especie. Es la especie humana, es la raza humana. Y dice allí que Dios los hizo, plural. En inglés la traducción me gusta, porque es let them, deja que ellos gobiernen. No que él gobierne el varón, no que la mujer gobernara, que ellos gobiernen. Era un gobierno coigual. Era un gobierno participante, porque no era para gobernarse el uno al otro, era para gobernar lo que Dios les dio a los dos. Por lo tanto, era una familia que tenía mentalidad corporativa. Ellos estaban gestionando la herencia, ellos estaban administrando la herencia. Ellos tenían que reproducir la herencia. ¿Por qué? Porque lo que se le había dado se le dio como materia cruda, no se le dio en producto terminado. Allí el hombre descubriría, y con esto termino y no me quiero estacionar, allí el hombre descubriría dones, talentos, capacidades, potencialidades. Allí el hombre iba a desarrollar la capacidad de desarrollo, de invención. Allí el hombre estaría trabajando en el labrado y en el cultivo. Note que la primera función que se le da al ser humano es de jardinero. Y es con un jardinero que confunden a Jesús en la resurrección. Entonces allí empezamos a ver que los dos tenían gobierno. Los dos tenían gobierno. Y los dejo con esto. Y a los dos se le dio autoridad sobre todo lo que se arrastraba, incluyendo la serpiente. Por lo tanto, ya Dios los había preparado.
pero no le creyeron. La voz de la serpiente fue más poderosa que la voz de Dios. Y el problema no estaba dentro, el problema estaba afuera, porque la serpiente tenía un nivel de vida superior al nivel de los humanos. Adán solo podría vencer la serpiente cuando comiera del árbol de la vida, lo cual lo elevaba a una vida superior a la de la serpiente. El primero cayó, pero el postrero no cayó. Y usted ha comido del árbol de la vida. Lo que te da poder sobre las tinieblas no son las horas que oras, sino la vida que contienes. La vida que contenemos es superior a la vida de cualquier otra creación. De modo que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en nosotros. Y lo que ahora vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, que nos amó y se entregó por nosotros. Amada iglesia del Señor, vamos a seguir realineándonos en el propósito. Vayamos mirando, vayamos allí ajustando, vayamos reconfigurando y dejemos que sea el Señor el que nuevamente empiece a enseñarnos muchas de estas verdades que, expresadas a través de estos hombres y mujeres que han pasado por delante de nosotros, tienen la intención de hacerse precisas. Pero sobre todas las cosas, tu oído tiene que estar presto a las palabras que el Espíritu te quiere enseñar, porque las cosas del Espíritu se entienden en el Espíritu y por el Espíritu. Padre, te damos gracias por este maravilloso honor y privilegio de ser llamados a tu propósito. Gracias porque en Cristo, Señor, tú has realizado tu eterna pasión. Has hecho posible, Señor, que ahora esa nueva criatura tenga expresión en tiempo y espacio a través de la iglesia. Gracias porque de toda tribu, de toda lengua, de toda nación nos has traído. Nos has reunido, Señor, como un solo hombre, como un solo cuerpo, bajo una sola familia y en un mismo espíritu, para que te representemos, Señor, aquí en el planeta. Te confesamos que no siempre nuestra representación ha sido exacta, precisa y honrada, pero aún allí, Señor, en medio de nuestras fatalidades, debilidades y conflictos, aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día del fin. Señor, aquí tenemos líderes, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Señor, algunos aquí están caminando quizás con un sentido, Señor, de carencia de dirección. Algunos se encuentran, Señor, dando vueltas en el mismo sitio. Algunos se encuentran que no avanzan, otros están en su mejor temporada. Algunos están esperando, Señor, algo que ya sucedió, y otros están esperando cuando deben ser ellos los que tengan la iniciativa. Señor, no sabemos la multiplicidad de las realidades humanas que se pueden presentar en una reunión como esta. Lo que sí sabemos es que todo está, Señor, resuelto en Cristo. Aun cuando no lo entendamos, aun cuando no lo podamos, Señor, expresar y explicar, aun cuando no tengamos la capacidad de poderlo entender en su totalidad, confiamos que tu Espíritu lo revelará a nosotros. Y es allí donde yo te pido, Señor, que aquellos que tienen funciones asignadas de liderar a otros, ya sean como pastores, ya sean, Señor, apóstoles a cargo de diferentes congregaciones, Señor, ya sea algún líder que se le ha asignado responsabilidad de liderazgo y dirección. Allí, Señor, en medio de lo poco, lo mucho, lo grande o lo pequeño, en medio, Señor, del crecimiento, el estancamiento o el deterioro, Señor, que tú nos realinees a tu propósito. Después de todo, lo único que tendrá valor, después que todo se haya dicho, es si Cristo ha sido manifestado. Todo lo demás puede haber sido interesante, pero en última instancia llegó a ser totalmente irrelevante.
levante si Él no fue la plenitud de aquel que todo lo llenó en todo. Señor, necesitamos y queremos tu ayuda. Requerimos la asistencia del Espíritu Santo para que podamos seguir caminando a la luz de este eterno y glorioso propósito. En el nombre de Cristo el Señor decimos...